Saludos, valientes historiadores. Hoy en Guardián de la Historia nos sumergimos en uno de los capítulos más fascinantes y controvertidos de la Edad Media, las Cruzadas. Pero antes de sumergirnos en este apasionante tema, quiero invitarlos a participar activamente. Si están listos para descubrir la verdad detrás de los mitos y leyendas de las Cruzadas, no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido histórico. Además, los animo a compartir sus opiniones y preguntas en los comentarios. ¿Listos para emprender este viaje juntos? ¡Vamos allá! Para comprender las complejidades de las cruzadas, es fundamental sumergirnos en el contexto histórico que las enmarcó. Viajemos en el tiempo al siglo XI, una época de intensas transformaciones y tensiones en Europa y Medio Oriente. En ese entonces, Europa se encontraba fragmentada en una multitud de reinos y señoríos, bajo el dominio nominal del Sacro Imperio Romano Germánico. La Iglesia Católica ejercía una gran influencia política y cultural, pero también enfrentaba divisiones internas. En contraste, el mundo musulmán se encontraba en un periodo de expansión y poderío. El Califato Abasí, con sede en Bagdad, había extendido su dominio desde la península ibérica hasta Asia Central. Sin embargo, también experimentaba fragmentación política y religiosa. Tierra Santa, la región que abarcaba Jerusalén, Belén y otros lugares sagrados para el cristianismo, se encontraba bajo el control musulmán desde el siglo VII. Para los cristianos, la pérdida de estos lugares sagrados era una fuente de profunda aflicción. Las cruzadas no fueron simplemente una guerra religiosa. Diversos factores confluyeron para desencadenarlas. Motivos religiosos, el deseo de recuperar Tierra Santa y asegurar el acceso a los lugares sagrados para los peregrinos cristianos. Ambiciones políticas, los papas buscaban fortalecer su poder e influencia sobre los reinos europeos. Búsqueda de riquezas y tierras, los caballeros y nobles europeos anhelaban obtener tierras, riquezas y prestigio. Presión bizantina, el imperio bizantino, amenazado por los turcos selyúcidas, solicitó ayuda militar a los cristianos de Occidente. En este contexto de tensiones religiosas, ambiciones políticas y deseos económicos, la llamada del Papa Urbano II en 1095 para emprender una peregrinación armada a Tierra Santa actuó como la chispa que encendió el barril de pólvora. El año es 1095. En la ciudad francesa de Clermont, el Papa Urbano II se encuentra ante una multitud de caballeros, nobles y clérigos de toda Europa. Su mensaje es claro y contundente: la Tierra Santa, cuna del cristianismo, se encuentra bajo el dominio infiel de los musulmanes. Es hora de que los cristianos tomen las armas y emprendan una peregrinación armada para recuperar estos lugares sagrados. Las palabras del Papa Urbano II son encendidas y emotivas. Describe los horrores que sufren los cristianos en Tierra Santa, la profanación de sus lugares sagrados y la necesidad de defender la fe. Promete a los que participen en la cruzada el perdón de sus pecados y la gloria celestial. El discurso del Papa tiene un impacto profundo en la multitud. Caballeros y nobles, motivados por la fe, el deseo de aventura y la promesa de riquezas, se comprometen a unirse a la cruzada. Entre ellos se encuentran figuras como Godofredo de Bobillón, Raimundo IV de Tolosa y Bohemundo de Taranto. Para marcar el inicio de la cruzada, los participantes reciben una cruz de tela roja que se cose en sus túnicas. Este símbolo visible los identifica como cruzados y les recuerda su compromiso con la causa. El Papa Urbano II también hace un llamado a la unidad entre los cristianos, divididos por rencillas y conflictos internos. Les recuerda que la cruzada no es una guerra entre cristianos, sino una lucha contra el enemigo común, los musulmanes. La llamada del Papa Urbano II tiene un efecto contagioso. En toda Europa, miles de personas se unen a la cruzada, motivados por la fe, la aventura o la búsqueda de fortuna. Se organizan expediciones por tierra y mar, con el objetivo final de llegar a Tierra Santa y conquistar Jerusalén. Tras la apasionante llamada del Papa Urbano II en 1095, miles de cristianos de toda Europa se embarcaron en la Primera Cruzada, una peregrinación armada con el objetivo de recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. El viaje a Tierra Santa fue largo y arduo. Los cruzados enfrentaron numerosos desafíos, enfermedades, hambre, tormentas y ataques de bandidos. Algunos incluso se vieron obligados a regresar a Europa antes de llegar a su destino final. En 1097, los cruzados lograron un importante triunfo al conquistar Nicea, la capital del Imperio Bizantino en Asia Menor. Esta victoria les permitió asegurar una base de operaciones y abrir el camino hacia Jerusalén. En 1098, los cruzados se enfrentaron a un ejército musulmán mucho más numeroso en la batalla de Malatia.
A pesar de estar en desventaja, los cruzados lograron una victoria decisiva gracias a su disciplina, valor y tácticas superiores. La siguiente parada fue la ciudad de Antioquía, una importante fortaleza musulmana. El sitio de Antioquía duró casi un año y estuvo marcado por el hambre, las enfermedades y la deserción entre los cruzados. Sin embargo, gracias a la intervención divina, según creían, los cruzados finalmente lograron tomar la ciudad en 1098. Tras la conquista de Antioquía, los cruzados reanudaron su marcha hacia Jerusalén. El viaje estuvo plagado de dificultades, pero finalmente llegaron a la Ciudad Santa en junio de 1099. El asedio de Jerusalén duró 40 días. Los cruzados construyeron máquinas de guerra y torres de asedio para superar las defensas de la ciudad. Finalmente, el 15 de julio de 1099, lograron abrir una brecha en las murallas y entrar en la ciudad. La toma de Jerusalén fue seguida por una terrible masacre. Miles de musulmanes, judíos y cristianos ortodoxos fueron asesinados por los cruzados enardecidos. Esta violencia desmedida mancharía para siempre la imagen de la primera cruzada. Tras la conquista de Jerusalén, los cruzados establecieron varios reinos cristianos en Tierra Santa, entre ellos el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli y el principado de Antioquía. Estos reinos serían la base para una presencia cristiana permanente en la región durante los próximos 2 siglos. Las cruzadas no fueron una empresa monolítica. A lo largo de los siglos XI, XII y XIII, se lanzaron varias cruzadas, con objetivos diversos y resultados mixtos. Además, las tensiones y rivalidades entre los propios cristianos dificultaron la cooperación y el éxito a largo plazo. Los cruzados provenían de diferentes reinos y culturas de Europa. Entre ellos había caballeros, nobles, campesinos, sacerdotes y mercenarios. Cada grupo tenía sus propios intereses y agendas, lo que a menudo generaba conflictos y divisiones. Los líderes de las cruzadas también competían entre sí por poder, prestigio y tierras. Esta rivalidad entre líderes socavaba la unidad y dificultaba la toma de decisiones estratégicas. Los cruzados no solo lucharon contra los musulmanes, sino que también tuvieron conflictos con los cristianos orientales, como los bizantinos y los sirios. Estas tensiones religiosas y culturales dificultaban la cooperación entre cristianos en la región. Durante la Segunda Cruzada, los cruzados se desviaron de su objetivo original para atacar Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Este ataque debilitó a ambos bandos y benefició a los musulmanes. En la Tercera Cruzada, Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, y Felipe Augusto, rey de Francia, tuvieron una rivalidad personal que obstaculizó el éxito de la cruzada. A lo largo de las cruzadas, hubo tensiones y conflictos entre los cruzados y los cristianos orientales por el control de tierras, recursos y lugares sagrados. Los conflictos y rivalidades entre los cristianos tuvieron un impacto negativo en las cruzadas. Dificultaron la cooperación, debilitaron la unidad y permitieron que los musulmanes aprovecharan las divisiones entre sus enemigos. A medida que avanzaba el siglo XII y el XIII, las cruzadas se volvieron cada vez más fragmentadas y menos exitosas. Las divisiones entre los cristianos, las derrotas militares y el resurgimiento del poder musulmán marcaron el declive gradual de los reinos cristianos en Tierra Santa. Segunda Cruzada, 1147 a 1149, un fracaso rotundo, desviada hacia Constantinopla y sin lograr recuperar ningún territorio. Tercera Cruzada, 1189 a 1192, logros parciales, como la recuperación de algunos territorios costeros, pero sin recapturar Jerusalén. Cuarta Cruzada, 1202 a 1204, en lugar de atacar a los musulmanes, los cruzados saquearon Constantinopla, debilitando aún más a los cristianos orientales. Cruzadas posteriores, siglo XIII, campañas más pequeñas y fragmentadas, con objetivos limitados y resultados mixtos. Conflictos internos, las rivalidades entre líderes cruzados y las tensiones entre diferentes grupos cristianos debilitaron la unidad y la capacidad de defensa. Derrotas militares, los musulmanes, bajo el liderazgo de figuras como Saladino y al-Malik al-Kamil, lograron recuperar territorios y derrotar a los cruzados en varias batallas decisivas. Pérdida de apoyo, la falta de entusiasmo popular en Europa, junto con las dificultades económicas y logísticas, dificultaron el envío de refuerzos y recursos a los cruzados. En 1244, Jerusalén fue finalmente reconquistada por los musulmanes, marcando un punto de inflexión en la historia de las cruzadas. La Ciudad Santa, el objetivo principal de estas empresas, volvería a estar bajo control musulmán durante siglos.
Algunos reinos cristianos, como el Condado de Trípoli y el Principado de Antioquía, persistieron durante un tiempo más, pero finalmente también cayeron en manos musulmanas. Las órdenes militares, como los caballeros templarios y los hospitalarios, continuaron jugando un papel importante en la región, aunque su enfoque se desplazó hacia la defensa de los peregrinos y la lucha contra la piratería. Las cruzadas, una serie de expediciones militares y religiosas que se extendieron durante casi 2 siglos, tuvieron un impacto profundo y duradero en Europa, Medio Oriente y el resto del mundo. Sus consecuencias se pueden analizar desde diversas perspectivas, incluyendo fortalecimiento del papado. Las cruzadas contribuyeron a fortalecer la autoridad del papado en Europa, al posicionarlo como líder de una causa religiosa de gran envergadura. Diversificación del cristianismo. El contacto con otras culturas y religiones durante las cruzadas expuso a los cristianos a nuevas ideas y perspectivas, lo que contribuyó a la diversificación del cristianismo occidental. Desarrollo del comercio. Las cruzadas impulsaron el comercio entre Europa y Oriente Medio, abriendo nuevas rutas comerciales y generando nuevas oportunidades económicas. Crecimiento de las ciudades. El auge del comercio y la llegada de nuevas ideas y tecnologías contribuyeron al crecimiento de las ciudades europeas durante la época de las cruzadas. Intercambio cultural. Las cruzadas facilitaron el intercambio cultural entre Europa y Oriente Medio, lo que se tradujo en la transmisión de conocimientos, ideas y obras artísticas. Avance del conocimiento. Los europeos adquirieron nuevos conocimientos en áreas como la medicina, la astronomía y las matemáticas gracias al contacto con las culturas islámicas. Influencia en el arte y la literatura. Las cruzadas inspiraron numerosas obras de arte y literatura, desde poemas épicos hasta frescos y esculturas. Las cruzadas dejaron un legado complejo y controvertido. Si bien algunos las ven como una época de heroísmo y fe, otros las consideran una época de violencia, fanatismo y codicia. Es importante analizar las cruzadas desde diferentes perspectivas para comprender su impacto en la historia y sus repercusiones en el mundo actual. Las cruzadas, un capítulo complejo y fascinante de la historia, han dejado una huella imborrable en el mundo. Sus consecuencias aún se sienten hoy en día, desde las relaciones entre religiones hasta la política internacional. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte los próximos videos sobre historia. Deja tu comentario y dale like si quieres más contenido sobre este tema. Hasta la próxima.